Buenos días, señora Nancy Pace. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? No, trabajando durante todo el fin de semana, además es decir, como todos los periodistas argentinos, porque realmente fue un fin de semana de muchísima información a partir de una decisión del Fondo Monetario Internacional, hay que decirlo con todas las letras, no fue una decisión del gobierno argentino, sino una exigencia del Fondo Monetario Internacional para que el gobierno argentino saliera del cepo. En realidad, esta es una salida del cepo parcial que en rigor... ¿Por qué quiso los Estados Unidos? ¿Fue una imposición? No, fue una imposición, a ver, para entenderlo... Explícame que no entiendo vamos por nada. partes. El gobierno argentino necesitaba plata, claramente. Sí. ¿Por qué? Porque desde la devaluación de Milei, de diciembre, cuando él asume, sí, esa diferencia, si se quiere, había empezado a hacer que el dólar estuviera lo que se llama técnicamente atrasado. La sensación de que era un dólar barato, esta historia de todo en el verano, todo el mundo hizo de vacaciones afuera, etcétera, pasaba que al no estar liberado el dólar, justamente lo que empezaba a pasar era un atraso del tipo cambiario. ¿Qué pasó? Cuando la última vez el Fondo Monetario le da plata a la Argentina, porque se la da a Macri, cuando dan los dólares, esos dólares rápidamente se terminaron fugando. ¿Viste que es la famosa historia de que le prestaron un montón de plata a Macri? ¿Dónde está la plata? Bueno, fue Caputo también. Había, exactamente, al propio pero Caputo. Hablemos de hoy, Había, entonces, para que si el Fondo Monetario le daba plata a la Argentina y el tipo de cambio estaba tan barato, todos nos íbamos a terminar dolarizando rápidamente. Entonces, desde hacía bastante tiempo, el fondo estaba exigiéndole a la Argentina que fuera a una, digamos, a una banda cambiaria, que es a lo que vamos a ir. Pero lo primero que quiero decirle a la gente es que a partir de hoy lo que hay concretamente es una devaluación. ¿De qué porcentaje se va a saber cuándo abra el mercado? Porque lo que tenemos hoy es una franja de cambiaria de 1.000 a 1.400. ¿Quién va a determinar a cuánto se va el dólar? Si a 1.250 como pretende el gobierno, si a 1.400 porque les parece barato, si a 1.100 porque la verdad estamos todos bien, porque con los dólares del fondo, más lo que viene hoy el secretario de Estado americano a traer, etcétera, etcétera, si es que trae plata, ¿no? Pero no importa el empuje, ¿no? de él cuando llegue, etcétera, etcétera. ¿A cuánto va a ir el dólar? No se sabe hasta que abra el mercado. A las 10 de la mañana. Las especulaciones dicen que va a estar más o menos en lo que pretende el gobierno, que fue el gobierno durante todo el fin de semana trabajó también, 1.240, 1.250, 1.260, digamos. ¿Se va a saber, sería... una consultita, ¿se va a saber alguna vez quién se choreó 400 palos el viernes? Sí, porque el viernes es muy fácil porque vendieron dólar a 1.000 y pico. No nosotros no podemos comprar ni 10 centavos. Esas son las cosas que pasan con las devaluaciones. Hay una causa en el juzgado federal. El mercado previamente venía, lo que nosotros veníamos diciendo, pujando porque haya una devaluación del dólar. O venía leyendo que iba a haber una devaluación del dólar. Todos sabíamos, porque el gobierno lo decía, que íbamos a un acuerdo con el Fondo Monetario que estaba cerrado y obviamente el olfato de todos decía que el Fondo Monetario no iba a volver a entregar plata si no había, digamos, otra devaluación. Que esto fue lo que terminó pasando el día viernes, o mejor dicho, termina de concretarse hoy, insisto, cuando abran los mercados y se vea de esa franja a cuánto va a estar el dólar. Dentro de 25 minutos va a suceder esto. Bueno, a ver, hubo editoriales todo el fin de semana, ¿no? En los portales invadidos, los noticieros lo mismo. De acuerdo al economista que vos escuches, te va a decir que no existe tal devaluación ni que va a haber tal devaluación. Por otro lado, ellos marcan una gran diferencia entre lo que es este acuerdo con el FMI y el anterior al de Macri, porque la diferencia es que Macri no hizo el ajuste como había pedido el fondo, y en este caso sí se hizo el ajuste que pidió el fondo, y además hay una cosa que es insólita hasta ahora, que nunca entregan al país, al país solicitante, nunca le entregan más de un 20 o 30% adelante, y que en este caso va a ser mucho mayor. O sea, la confianza está puesto muchísimo en nosotros como país, ¿no? En el presidente, que es Milei. Yo lo que digo es que esto a ver, hay algo que es claro. Este acuerdo con el fondo, más la visita del secretario de Estado americano, del Tesoro, es obviamente un mérito de Milei. Un logro de Milei. Ahora bien, no llamarle devaluación a que el dólar oficial el viernes estuviera a 1.070
y hoy vaya a estar a 1.200 y pico, 1.100, 1.400, lo que sea, es realmente utilizar eufemismos para no decir lo que está pasando, que es que va a haber una devaluación. Corrección cambiaria. Bueno, le dicen corrección cambiaria, chicos. Es Cuando, si vos decís que el viernes, o sea, si alguien te vende hoy dólares a 1.070, yo además está a decir que los compro, digamos, los que pueda, pero más allá de eso, cuando vos ponés un techo al 1.400 al dólar oficial, porque obviamente a partir de la salida del cepo, que en realidad se sale en parte, también hay que decirlo, las empresas que repartieron dividendos hasta acá van a tener que hacer una negociación con el ministro de Economía, le van a dar como una especie de bono, porque no les pueden dar todos los dólares, obviamente, a esas empresas. Y a las empresas también se les dificulta un poco más, o sea, es decir, la liberalización del famoso cepo se da para las personas físicas. Exactamente. Okay. El viernes, si me permite, Mariana. Claro que sí. El viernes habló el señor presidente y dijo esto en cadena nacional. Desde este momento eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre. Cuando les pedí el voto les dije que venía a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismo, bajo la premisa de que una economía sana y sostenible tiene 3 fundamentos: orden fiscal, orden monetario y orden cambiario. Luego de un duro primer año de trabajo, hoy podemos dar por concluido el proceso de saneamiento macroeconómico argentino, habiendo traído orden a estos 3 pilares fundamentales. Bueno. Bien, ¿sí qué querías decir? Bueno, a ver, en principio, digo, primero felicito al gobierno por haber cumplido con su palabra. Parece que es algo importante para destacar, una política que sabemos que en general estamos muy acostumbrados a que nos mientan. Habían dicho que iban a levantar el cepo, más allá de los diferentes analistas políticos o economistas o cierta parte de la oposición sesgada que decía que nada de esto iba a pasar y hacía una futurología de cosas erróneas. Después... me parece que es importante, déjame que diga esto, me parece que es importante entender que, digamos, hoy liberamos el cepo, hoy vamos a poder ir al banco a poder en ventanilla retirar. Pero en ventanilla retirás 100 dólares. Nada. Pero se empieza a blanquear el dinero. Vos vas a dejar de tener miedo. Me parece que esto es lo que está pasando. Hablo del ciudadano común. Vos vas a poder dejar de tener miedo. Vas a poder blanquear tu dinero. Podés ir con tus pesos, depositarlos en la cuenta en pesos y trasladarlo al dólar, a una cuenta en dólar, y vas a poder empezar a ahorrar en dólares de manera transparente. No asustado, no viendo, viste, o querés cambiar el auto y no sabés cómo blanquear. Empieza a transparentarse algo, esto va a ir de a poco, paulatinamente. Es el único país en el mundo que tenía cepo. Eso no nos llama la atención. No es algo extraño que el único país en el mundo en el que vos, para comprar un dólar, tenés que estar asustado, pidiendo permiso, el último cepo lo puso Macri, hay que decirlo, ¿eh? Digo, a ver, también Macri lo sacó, las condiciones son otras. Después lo tuvieron que volver a poner. Él mismo lo volvió a poner. Él lo puso, el cepo ya había estado. El cepo no lo creó Macri. ¿Quién creó el cepo? ¿Quién fue el kirchnerismo? El kirchnerismo, bien. Después viene Macri, en gobierno de Macri esto se saca. Obviamente no hizo lo que había que hacer, no hizo los deberes, como les gusta decir a muchos, no hizo los deberes, no hizo las cosas bien, lo levanta y lo tiene que volver a poner. Bueno, exacto, ¿qué hizo Milei en este caso? Milei lo que hizo es, como bien decía Analía, armó todo el panorama económico necesario para poder, en tiempo y forma, no con el apuro que tenían un montón de periodistas y economistas que decían, tiene que anotar el cepo, bueno, finalmente lo hizo. Por eso cuando se habla de una devaluación, no entiendo por qué se pone el énfasis ahí cuando lo que el presidente anunció es el levantamiento del cepo y es muy importante para los argentinos. Explicar rápidamente por qué se pone el énfasis en la devaluación. Porque la verdad, a la gente que nos está mirando, muchos de esos empleados que a poca, digamos, casi no llegan a fin de mes, la verdad, poder ir a comprar libremente o no un dólar no les importa. Lo que sí les importa es lo que va a pasar a partir de hoy. El viernes hubo una segunda información mucho más cercana a nuestra cotidianeidad, que tiene que ver con el índice de inflación, que fue realmente una bomba terrible para el gobierno, porque fue un 3.7. Ahora bien, muchos dicen, como dijeron cuando llegó Macri, hizo un montón de cosas de estas, que en realidad el mercado ya había devaluado. Lo que nosotros sabemos como argentinos es que por más que el mercado haya ya devaluado, vuelven a trasladar esa devaluación que se va a dar de hecho hoy cuando abran los mercados y se diga que el dólar te lo venden a 1.260, teniendo en cuenta que el viernes el dólar estaba a 1.000 y pico, claramente
vienen las remarcaciones. Vos durante todo el fin de semana no tuviste precios. Sí. No tuviste precios, obviamente, ni de autos, ni de heladeras. No podías comprar. No, de hecho había absolutamente concesionarias, nada. había automotrices que habían puesto los autos a 1.400. O sea, ya lo habían... Exacto, que lo por habían eso, obviamente, dolarizado y nadie lo compraba. Nadie lo Pero compró. por eso te estoy diciendo. Digo, la verdad, lo que se vienen son prácticamente 2-3 meses de bastante más inflación de la que veníamos Bueno, por eso, teniendo. ¿eso cómo afecta a los sueldos? Esto es lo que afecta porque en realidad mira, hasta el viernes, el único precio de la economía, los dos únicos precios de la economía que estaban regulados, es decir, que el Estado ponía el precio, es uno, obviamente el dólar, y el otro el salario, eso que no, lo sí. venimos nosotros contando acá hace un montón de tiempo, que es que el gobierno no autoriza las paritarias, no las convalida, entonces hasta ahora están autorizando aumentos Sí, del ese- 1 o ese- 2%. Es el tema, perdón. Obvio, este que es el a mí tema me preocupa. central. Yo de economía no puedo manejar la economía de mi casa. Y vos lees y escuchás a los economistas de uno y otro lado, son todos genios, todos saben y sabrán. ¿No? De un lado y de otro, de ambos lados de la grieta. El tema son los precios. Que ya venía caminando, ¿qué va a pasar ahora? Si no pasa nada, todo bien, todo Bueno, aplaudimos. es que el tema en no- realidad Vamos a ver. nuestra Ojalá, y la otra cosa que te quiero ojalá. decir a Mariana, que dice los... Pero por ahí no pasa nada. Por ahí ya los periodistas- precios Báncame, están pero reglados, báncame no sé. un cachito Claro. porque tengo Hay un que ver, no economista. nos buenísimo, ¿eh? vas a ver mucho más que Tenemos nosotros. un economista por Zoom, Agustín Datelis. Hola Agustín, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola, tratando acá de entender. ¿Qué tal, Agustín? Yo te pregunto una Bien. cosa. Gracias por Sí. tu tiempo. ¿Está No, bien bueno. o está mal esta medida? No, en realidad, a ver, no es que está mal la medida. Mi visión es que está mal el esquema macroeconómico que el gobierno está montando, porque en realidad yo considero que no hay tal cosa, no hay un modelo macroeconómico de fondo que esté sustentando esto, no hay políticas vinculadas con la economía productiva, con la economía real. Lo que hay es un esquema financiero que fue montado para desacelerar de manera artificial la inflación durante el año pasado con atraso cambiario, algo en lo cual se cae mucho en la Argentina, que es decir, me paro sobre el tipo de cambio artificialmente, lo piso, lo atraso y eso me hace ir bajando los Te da precios una sensación de estabilidad. Claro, cuando tengo que blanquear la situación. De todas que es lo que está maneras, pasando ahora, Agustín, acomodando con un salto, ahí te salta todo, sí. hay que decir lo siguiente, Agustín obviamente es economista crítico, ¿no? A la gestión del gobierno en general, o sea, es más heterodoxo. Pero más allá de déjame eso... aclarar algo, A ver, claro, no, no, aclara, no por, sí, déjalo aclarar. no por ninguna cuestión de bandera política No, ni nada, no, porque no, tengo una no. forma de A ver ver. la economía que no tiene que ver con... Obviamente, Sí. pero lo que quiero decir es lo siguiente. A mí me parece que hay algo que lo dijo Mariana y yo coincido. El presidente, digamos, prometió salir del cepo y no, digamos, y lo hizo. Y no hay, digamos, economista que no crea que salir del cepo es una buena medida. El gran problema es que salir del cepo implica una devaluación, y el gobierno, como no tiene, digamos, no está en su ADN hacer compensaciones a esa devaluación. Es decir, el señor que tenía los silobolsas llenos está muerto de risa hoy diciendo que bueno, voy a ganar más plata. La persona que tiene un salario mínimo y el jubilado que tiene la mínima o cualquier jubilado, hoy se quiere matar porque va a ir al supermercado y Y la no le leche va a va a estar alcanzar. más cara. Y este gobierno no tiene política de compensación porque no está en su ADN, compensar. Ese es el problema de esta devaluación que ya la vivimos A en ver. diciembre. A ver, Agustín. Una pequeña aclaración en lo que estabas diciendo. Digo, esto de salir del cepo, cuidado, porque en realidad lo que se hizo fue flexibilizar el cepo. ¿Por qué digo esto? Porque las personas físicas, cualquiera de nosotros que tenga plata en el banco, los pesos, es cierto que a partir de hoy puede ir y comprar la cantidad de dólares que quiera. Las personas jurídicas, las empresas que tienen plata en los bancos hoy, tienen pesos, no pueden ir a comprar dólares libremente, ¿sí? Que es el volumen más grande que hay. Entonces, hay una flexibilización del cepo, no una salida total como se está tratando de instalar. Sí es cierto que esto es bueno. El objetivo final es atraer inversiones. En este contexto internacional muy difícil, igual que la Argentina pueda atraer inversiones. Lo cierto es que sí. ¿Por qué te hay parece más que es deuda. difícil el contexto? ¿Por qué te parece que no van a venir inversiones, Pero Agustín? ¿cómo me parece difícil el contexto? ¿No te parece El que es un mundo hoy- gobierno que está generando y Por lo que pasa que con ha Trump. generado mucha No, confianza? pero pará. A nivel Pero mundial. pará. Más allá del gobierno, el mundo hoy está en una situación de Claro. caos total. Digo, Trump está subiendo aranceles, posterga, saca, sube.
China le contesta, todo eso está llevando a una guerra de monedas. ¿Qué quiere decir esto? Que los países, para no perder competitividad entre ellos, van devaluando sus monedas. Entonces, en ese contexto, Argentina está en una situación muy compleja. Ahora, El precio hablando del de petróleo, devaluación. descontando una recesión mundial, cayó, las inversiones en vaca muerta en ese contexto no van a llegar, a eso me refiero. Te pregunto algo, hablando de evaluación, por ejemplo, un argentino que tiene una empresa, una pyme, lo que fuere, y exporta, ¿no? Exporta, no sé, sillones, mesas, vasos, cualquiera de las cosas que tenemos acá. Hoy, ¿le conviene o no le conviene el levantamiento del cepo? ¿Esa persona sufre la devaluación o gana? No, el exportador se ve beneficiado con el aumento del tipo o sea que de hay una cambio, parte de la Argentina que se está beneficiando con esto y otra parte que decimos que no. La mayoría. Por eso. Sí, a ver, por eso lo tengo al economista que sabe que me responda para entender. ¿Se va a beneficiar con esto en términos distributivos? El exportador sí, porque exporta un tipo de cambio más conveniente. Estamos hablando de la industria argentina, de la que tanto siempre hablamos, de la industria argentina, que no la cuidan. Sí, estamos hablando mayormente de materias primas, ¿no? La Argentina es exportador más que nada de productos no muy manufacturados. Argentina no exporta mucho producto industrial. Históricamente tenemos una industria que no es muy competitiva y en este contexto de atraso cambiario del último año, menos todavía. Entonces, y con un montón de mercadería china liberada, digamos, o sea, hay un montón de mercadería china a Boja Pras, claro, obviamente, que va a venir muy barata. Otro que se ve beneficiado de esto es el que está apostando al esquema financiero, el famoso carry trade, ¿no? Claro. Esto de hacer tasa de interés en pesos para después pasarte al dólar. Ese también va a seguir ganando porque, preocupado porque la Argentina se estaba quedando sin dólares, algunos estaban empezando a salir y eso presionaba sobre la brecha, y ahora, garantizando, porque se tomó deuda, que esos dólares van a estar, ahí van a quedar. Lo que es importante para el que nos está mirando... Para el que nos está mirando, que es importante, que quizás no especula en el mercado, es que esto sí o sí, aunque algunos estén intentando de parte del gobierno negarlo, sí o sí esto tiene un traslado a precios. ¿Sí? De eso no hay ninguna duda. Esto tiene un traslado a precios porque pero es que no hay ojalá, manera. No hay manera. Esa parte no hay manera. Déjalo terminar. Sí. La Argentina es muy dependiente de las importaciones, vendemos muchos productos que vendemos acá son importados y además nuestra estructura productiva está muy vinculada a las importaciones, muchos insumos son importados. Entonces, el traslado a precios de una devaluación en Argentina es automático y es mucho más rápido que en el resto del mundo. Esto es objetivo, no tiene que ver ni con el color político, ¿cuál es la ¿qué porcentaje se beneficiaría? ¿Qué porcentaje de la gente del país, de la Argentina, se beneficiaría? Mirá, exportadores, los que están jugando con el tema financiero, pero el gran conjunto de los argentinos, vía aumento de precios, se va a ver perjudicado. A ver, y hay que te doy un dato objetivo. La inflación este año se viene acelerando. Enero fue 2,2, febrero 2,6, marzo 3,7. Alimentos y bebidas, además, en marzo fue 5,9, que es lo que le importa más a muchos sectores porque es la canasta que más les pesa en sus ingresos. Mirá. Y el mes de abril, te lo anticipo ya y vamos a ver el dato dentro de algunas semanas, va a estar por arriba del 5% en este contexto, sin ninguna duda. ¿Sí? Porque el aumento de la brecha que arriba del 5 es un montón. Sí, y el salto cambiario obviamente tiene un traslado de precio. Vamos a ese nivel de inflación. Después, cómo siga la inflación va a depender de cómo se va a seguir comportando el mercado cambiario y eso va a depender en gran medida también de lo que pase en el mundo, con la política de aranceles de Estados Unidos y con la guerra de monedas que está habiendo en el mundo. Eso va a ser lo que va a determinar si el dólar se estabiliza en un rango vamos a decir, entre 1.250 y 1.350, que sería lo lógico en lo cual se estabilizaría las próximas semanas, o si el mundo se complica un poco más, el mercado quizás... Claro, pero entonces, Milei mete el cepo porque se lo imponen de Estados Unidos. No, el cepo entonces, no, sale del cepo. Sale del cepo porque se lo imponen de Estados Unidos. No, eso es relativo. A ver, es cierto, yo lo que tengo entendido, es relativo, digo. ¿Por qué? Es cierto que el Fondo Monetario se lo exigió. Es decir, le dijeron, o salís del cepo, o por lo menos flexibilizás el cepo, como dice Agustín, que tiene mucha razón, o no hay plata. Y de hecho fue las últimas discusiones que hubo. Pero tengo entendido que, y quizás Mariana en eso me puede ayudar porque habla más con ellos, tengo entendido que Milei estaba más convencido, digamos, de salir del cepo que el propio Caputo, que ya la vivió, que tiene una experiencia previa como tenemos todos nosotros.
Pero igualmente es cierto que Milei iba, mira, yo ahora no lo podemos pasar al aire, pero en un rato seguro que sí, justamente por algo que le quería decir a Mariana, no todos los periodistas, digamos, por más que pensemos como pensemos, no vemos lo que está pasando. De hecho, yo en octubre del año pasado y durante bastantes meses dije que para mí Milei en los primeros meses de este año salía del cepo, que estaba convencida, yo no soy economista ni mucho menos, y en ese momento me acuerdo que Cavallo decía que había cepo para rato, como para 2 años, y la mayoría de los economistas, es más, periodistas cercanos al presidente hasta el viernes, o sea, hasta el jueves, decían que devaluar era que se fuera Milei. Sí. Esto lo dijeron tajantemente, obviamente. Ahora, hay algo, que fue diciendo, cortito nomás, pero hay algo que fue diciendo, que digamos que se fue diciendo, instalando durante el año también, durante el principio del año, y era que el presidente no iba a tomar esta decisión. Nadie creía, por eso fue tan hermético lo que ocurrió el viernes para externos e internos, digo, para los propios y los de afuera. No sabían hasta último momento que se iba a anunciar el viernes a las 6 de la tarde, como lo hizo Caputo. Muchos especulaban y decían, el presidente no va a levantar el cepo hasta después de las elecciones. Algunos porque iba a utilizar eso para la especulación de las elecciones. Bueno, vamos a ver, vamos a leer el tuit de Cristina, lo vas a leer. Lo que vos, pasó, señor Nancy Pasos, señora Nancy Pace, la primera parte. Exactamente. Che Milei, obviamente Cristina, como siempre con el Che Milei, al final lo mismo de siempre. El fondo te obligó y te mandaste una devaluación de casi el 30%, porque eso de que el dólar va a flotar entre bandas de 1.000 a 1.400, dale. Acá las únicas bandas que hay son las de los Caputo Boys, que en apenas 7 años empomaron a los argentinos fugando miles y miles de millones de dólares después de ganar fortunas él y sus amigos con el carry trade. Y la otra banda es la del Fondo Monetario, que le pone los dólares a los gobiernos gorilas, como el tuyo y el de Macri, y se terminan pagando con la miseria y el hambre del pueblo argentino. En esto quiero decir algo. Hay que tener cara, Hay que tener cara para hablar. A mí me parece que viene diciendo lo mismo hace un montón de tiempo. Pero más allá de eso, sí quiero decir algo. Nosotros podemos centrarnos, como dijo Paulo, en los 400 palos, que en total fueron muchos más en los primeros meses del año, que vendió barato el Banco Central. Estamos hablando de los dólares. Es decir, el viernes todo el mundo sabía que se venía una devaluación, un montón de gente fue, digamos, hizo esto. Ahora bien, también pasaron otras cosas. Los importadores, los que traen cosas baratas de afuera, se compraron para vender durante 1 año y medio. Bueno, espera un segundito. Vamos ya mismo a Robertito desde la City porteña, porque en breves instantes, en minutos, en 6 minutos, ¿sí? Vamos a ver qué la apertura del mercado. La apertura. Vivo y en directo. Robert Tide de mi corazón, buen día. Buen día, George, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Georgina Barbarosa. Hemos vuelto a la época en que uno trabajaba acá en la City porteña. Te digo, está comenzando ya la apertura de las bolsas en cuanto del mercado, ¿no? En 5 minutos más o menos. Pero bueno, estamos acá en la calle Florida y en Diagonal Norte, justamente. Mira, le decía acá a los compañeros camarógrafos la cantidad de gente que está con el celular, viste, pendiente de lo que es la bolsa. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hola. Bueno, me preguntan, Robertito, ¿qué pasa con el mercado? Y yo qué sé. Claro. Gracias a Dios salimos del cepo, gracias a Dios salimos del cepo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, todo ¿Cómo te va? ¿A dónde vas? ¿A estudiar? Estoy por entrar a trabajar. ¿Dónde trabajas? En OneFi, la empresa de viaje 15 a Disney. Cuéntame una cosa, ¿qué te parece lo de la salida del cepo? Me mataste. Si me preguntás algo de la facultad, te respondo. ¿No te importa tampoco la salida del cepo? Que de ahora en más vamos a estar, con un poquito más flojos. Bueno, compren viajes. Roberto, decirle que compren viajes. No, la otra vez me preguntaron del dólar, hay algo te puedo opinar. Pero a ver, decime, ¿qué pensás del dólar? No, de la última vez que aumentó, yo creo que para la gente que estaba ahorrando quizás se hizo un poco más complicado. Sí. Capaz favoreció un poco a los que ya tenían un poco ahorrado, porque obviamente les aumenta en pesos, digamos. Y hasta ahí te puedo dar mi opinión. ¿Y vendés viajes vos entonces? En realidad yo soy la recepcionista de Casa Central. Ah, bueno, está bien. Mis compañeras son las que venden. ¿Pensás a vender más viajes hoy o no? No, hoy no va a tener precio. Gracias. Sí, no, claro. Hoy van a llamar, mucha consulta. Roberto, es una cuestión de días hasta que se acomode. Tampoco van a ir todos hoy a las 10 de la mañana. ¿Cómo anda? Te veo todos los días. ¿Dónde viene? ¿O a dónde va? ¿A dónde voy? A una agencia de PAMI. A una agencia de PAMI. Bueno, ¿su nombre? Eduardo. ¿Jubilado? Balvanera, sí. Bueno, ¿qué piensa de la apertura del cepo? Cuénteme. Espectacular. ¿Por qué? Porque tenemos que ser libres. ¿En qué país no podés ir y cambiar tus dólares, comprar dólares? Obvio. Supuesto, obviamente. Es libertad.
Claro. Es lo mejor de este gobierno. ¿Está de acuerdo con lo que ha dicho Milei el viernes pasado? Perfecto. ¿Está de acuerdo? Aún siendo jubilado usted, ¿no es cierto? Acá trabajé 11 años. Era el Pan Boston esto, ¿no es cierto? Banco de Boston. Sí. Che, pero te admiro. Bueno, yo le pregunto a usted justamente jubilado, va a trabajar ahora, bueno, va al PAMI y demás. ¿Está de acuerdo con el CEPOP? Usted me dice que estamos libres, ahora podemos comprar lo que se nos canta la gana, si es que se puede, obviamente. Sí, se puede. ¿Está de acuerdo con la teoría de Milei? Sí, totalmente. Bueno, siendo jubilado, por eso se lo pregunto. Bueno, Sí, lo de las marchas es y todo. que él presentó la reforma previsional en la ley bases y se le rebotó, está en la Corte Suprema, porque ese capítulo de jubilaciones no se lo aprobaron, lo declararon inconstitucional. Entonces hay que cambiar la ley. Sí, la Constitución que está un poco anquilosada además también, ¿no? Claro, exacto. A mí no me sirve un aumento, quiero que cambien la ley. Claro. Cuando estaba acá yo tenía jubilación privada. Claro, se la cambiaron. Se la robaron. Se la robaron. Bueno, No lo las quería decir. AFJP. Las ¿Cuánto tiempo trabajó en el AFJP, banco? sí. 11 años. 11 años. Gracias. Sí, un gusto. Gracias. Manden un saludo a Georgina Barbarosa. Georgina, viví al lado de tu casa, en la mira. casa de Jorge Newbery. Así que te mando un cariño enorme, enorme. Mandale un beso grande. Muy bien. Te mando un beso a la Georgina, en la mejilla, no te confundas, ¿eh? Pero bueno. A ver, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Ay, un minuto, no seas así, por favor. Bueno, simplemente, mira, es simple la pregunta. ¿Qué pensás de la apertura del cepo? Que no se abrió. No se abrió. Bueno, todavía, bueno, faltan 5 minutos. No, que las medidas que tomó el gobierno no significa la apertura del cepo. Ah, ¿no? Entiendo. Cuéntamelo, me interesa. Saber, no, en serio, gracias, de verdad. Para saber justamente. ¿Para vos qué significa entonces? Una devaluación encubierta, Sí. donde no hay una toma de decisiones clara respecto de, o no hay una claridad a la población respecto de efectivamente qué va a suceder con el tipo de cambio. ¿Qué pensás vos del gobierno de Milei, de esta apertura, en teoría, como decís vos, de este cepo que decís que no se abrió? Creo que es un gobierno que tiene una sola preocupación, o tenía una sola preocupación, que era el equilibrio de las cuentas del Banco Central y no funcionó. No funcionó. ¿Tu nombre? Mara, ¿Qué haces, Mara? soy politóloga. Sos del frente de todos, ¿no? Y sí, me dice que sí. Chao. Obviamente. Bueno, a ver, buen día, ¿cómo le va, señor? Es rapidito. El otro era libertario. ¿Qué pregunta? Digo, A ver. Bueno, el jubilado no era libertario, era jubilado. Es así. ella es Hola, politóloga buen y día. es de frente, claro. ¿Cómo le va? Buen día. Una pregunta, simplemente, ¿qué piensa de la apertura del cepo? Perdón, buen día, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué pensás de la apertura del cepo? A partir de hoy, bueno, podemos comprar los dólares que podamos si es que queremos, ¿no? Es difícil explicarle a los pobres que tenemos más de 40-50% en la Argentina que pueden comprar dólares libres. Eso pensás. Hay muchas medidas Mucha desigualdad que quizás. tendrían que hacer, muchísimas. ¿Qué pensás de lo que dijo Milei el viernes? Realmente no tiene importancia porque lo da para un pequeño grupo. Siempre se preocupan por el pequeño grupo de arriba y jamás por el grupo grande de abajo. ¿Algo más que quieras contar? No. Gracias. Gracias a vos. Muy bien, diferentes opiniones, por supuesto, dispares. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ir para el lado de la casa del Banco A ver, Central. ¿hay alguna casa de cambio por ahí? Me parece que Mira, por ahí yo te no. digo, venía caminando- Más por, Estamos a un por minuto, Florida, ¿no? creo, Por a un Florida. minuto. Tenés Sí. que ir por Florida, Son me y parece. 59, ya ver. A ver, mi amor. El chofer nos dejó allá en ¿Algunos? Córdoba. No querían hablar mucho los arbolitos en la casa de campo. claro. Me sacaron volando. Robert, algunos... No querían saber absolutamente. Pero mostranos Analistas alguna y- pantalla, mi amor. Algunos analistas Estoy financieros yendo, decían tengo que no buscarla, es, justamente. Acá está que no la es fila, día para vamos a ver. comprar, decían algunos, que hay que esperar. Y hay que esperar. Lo que pasa es que la expectativa es grande. En realidad- A ver, abren los mercados A ver, a las 10 de la tenemos- mañana y la oscilación entre 1000 y 1400, bueno, ya se verá. Pero bueno, escuchamos así, muy ánimo, bajito. gente, para comprar dólares no. Claro. Vamos a sumar, además de Agustín Datelis, que está ahí esperándonos, así que te agradezco, a Antonio Aracre. Hola Antonio, ¿cómo estás? Buen día, Georgina. Mucho gusto en saludarte. Hola, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. ¿Está bien o está mal esta medida? No, mira, creo que es una medida que los argentinos, no importa de qué partido político sean, veníamos esperando hace mucho tiempo. Salir del cepo es algo bueno, independientemente de tu ideología, porque implica una atractividad para los inversores de Tengo a cuánto abrió. entrar en la Argentina y No, venir ya a invertir sin temor a que sus dólares queden retenidos o a que no puedan girar dividendos en un futuro.
Es decir, que más allá de parecernos a un país normal desde el punto de vista cambiario, además le devuelve a la Argentina la posibilidad de que los inversores nos vean realmente y comiencen a venir a la Argentina a hacer negocios, ¿no? Acá tenemos urgente a las 10 horas, el dólar cotiza a 1.250. En el Banco Nación, esto digamos, es el precio al que sale el Banco Nación a tratar de contagiar al mercado, ¿no? Obviamente, veremos las fluctuaciones que puedan haber a lo largo del día. Era el precio que esperaba el gobierno, esto lo fija, obviamente, el gobierno, el Banco Nación es una entidad, obviamente, no, digamos, oficial, con lo cual se verá cómo viene la mano en el transcurrir de las horas. Exactamente. Tiene una franja. Lo que tiene de bueno en 1.250 es que el gobierno está autorizado por el por el Fondo Monetario Internacional a intervenir en el mercado, esa cosa de tirar dólares baratos, entre comillas, como hicieron el viernes, que fue más de 400 millones, cuando llega al techo de la banda, que es 1.400. Entonces, si el dólar se mantiene en menos de 1.300, está lejana la posibilidad de que tengan que rifar esos dólares del Banco Central, como se dice habitualmente. Pero en caso de que pase, te voy a digamos, decir, esa es una buena pregunta para los economistas. A ver, le pregunto a Aracre, que ya estuvimos con Agustín, igual está ahí en línea los dos, pero si llegara a 1.400, o sea, que sería dentro de la banda sería lo más techo, lo más alto. En caso de que llegue a esa situación, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir, digamos? El Banco Central vende y para que baje. Qué difícil hacer una pregunta. Bueno, chicas. Es que si no fuera interrumpida, mi pregunta sería mucho más sencillo. Tenemos dos economistas profesionales en el tema. Bueno, me chicas, gustaría por favor, no comencemos que preguntarle. No, por eso, sí. pero necesito que no me interrumpan, Georgie, bueno, muy bien, es constante perfecto. ya el tema. Perfecto, por constante, favor, agotador. Entonces, básicamente, si el dólar llegase a los 1.400, ¿puede llegar a haber algún tipo, puede haber inflación? ¿Qué es lo que puede pasar si llega al techo? ¿Dónde está la casa de cambio? Ahí te contesto, Mariano. Vamos a preguntar al señor de enfrente, sobre un comentario que hizo Nancy Pasos recién en cuanto a que el gobierno había intervenido el mercado el viernes con 400 millones de dólares. Esa es la venta del Banco Central en el mercado único de cambios. Exacto. El Banco Central, correcto. Eso no es intervención en los mercados MEP y contado con liqui. No, eso desde ya, pero digamos, son los dólares que fueron rápidamente a retirar a aquellos que especulaban con esta devaluación. No, fueron básicamente los dólares que compraron los importadores en un mercado donde no había presencia de exportadores porque estaban esperando. Exacto. Básicamente pero bueno, eso fue lo que yo te dije, lo que te dije hace un rato. A ver, los importadores van a traer mercadería. Vamos a algo concreto, me perdonan. Acabo de intentar comprar $100 para ver cómo funciona. ¿Te siguen aplicando el 30% del impuesto no sé cuánto? Es un choreo. Salvo que falte aplicar algo en el banco. No. Los bancos durante todo el fin de semana articularon, digamos, todo lo que acaba de hacer. Acaba de hacer el trámite. El 1.250 más el 30%. Bueno, eso es lo que pasa con el dólar tarjeta también. A ver, ¿en qué banco? No sé si sin nombrarlo. Es uno grande de Argentina. El más grande, creo. Ahora voy a intentar. No quiero nombrarlo porque no sé si no es cliente. Debe tener problemas en el sistema porque no... Y bueno, arranca. Pero tuvieron todo el fin de semana. Ahí Nacho va a probar también. No. A ver. Perdón. Sí. A ver. Agustín. No, quisiera aclarar algo en función de la pregunta que hizo Mariana recién, que son dos cosas. La primera, ella preguntó si el dólar llegara a 1.400, ¿eso va a generar inflación o no? Este dólar de 1.250 que estamos viendo también implica inflación. Si llegara a 1.400 sería más inflación, pero este dólar de 1.250 implica inflación porque es un salto devaluatorio de abajo de 1.100, 1.097 que cerró el viernes, a 1.250 de ahora. Y otra aclaración. El Banco Central tiene la potestad, en lo que acordó con el Fondo Monetario, de intervenir, si quiere, aún dentro de las bandas, ¿sí? Es decir, si el Banco Central quisiera hoy, para mostrar cierta calma, que el dólar no llega a los 1.300, puede intervenir y vender en el mercado para evitar que eso ocurra. Tengámoslo en cuenta, digo. Sí, solo comprar, Agustín, solo comprar. ¿Cómo? Solo comprar entre bancos. Sí, pero vos sabés, Antonio, solo comprar justamente para acumular reservas. Exacto, no puede ser. En el neto. A ver, eso aclarémoslo porque si no desinformamos a la gente. No puede vender para que el tipo de cambio sea más barato, sino que puede comprar
cuando el dólar En el neto, Antonio. abaratando justamente para evitar que el dólar se vaya demasiado al piso y de esa manera puede acumular reservas, que es el objetivo en gran parte de este plan económico. Pero me gustaría también responderle a Mariana, porque me quedó colgada su pregunta, que es muy importante, y es estos movimientos oscilatorios que puede haber en el tipo de cambio, ¿cómo se van a ver reflejados en la inflación? Si recorremos los movimientos del tipo de cambio de los últimos 20 años, en general el 70% de esos movimientos terminan impactando en la inflación. Con una excepción que fue la de Massa en agosto del 23, que al mes siguiente se reflejó en el 100%, pero era un momento muy especial del mercado. Yo creo que ahora, en lugar de un 70%, no vamos a ver más de un 30% reflejado en la inflación, porque tenemos una política monetaria tan estricta que no hay pesos sobrantes en el mercado para convalidar. Pero, chicos, espera, perdón. Termina de hablar, por favor, Antonio. No hay pesos suficientes en el mercado para convalidar más de un 30% de incremento de esos. Por lo tanto, creo que el impacto va a ser mucho menor al que estamos acostumbrados. Bueno, a ver, un momentito, porque Nacho, vos estás comprando. Sí, recién me permitió, se ve que justo no está actualizado el banco de Paulo, seguramente va a pasar con otras entidades bancarias, pero ¿sabés que sí? A 1.275. Compré muy poquito porque no es momento para comprar. Un poquito más arriba, todos, es un banco privado, ¿no? Sí, justamente banco privado. Banco privado. A 1.250 nuestro productor Pablo Nieto. En el mío. Sí, al final todos tenían guita guardada. Todos están llorando, están todos comprando. Bueno, esto demuestra. Mirá lo que compró. ¿Sabés? Hoy a las 3 de la tarde lo vendo más caro, escuchame, pero compré 25.000 pesos. Está bien, no importa. No, pero esto demuestra que no hace falta que estés escondido, que tengas que ir a una cueva, que lo podés blanquear. Me parece altamente, de verdad lo digo, altamente positivo que la gente pueda empezar a blanquear cada vez más su economía y no tenga que estar con miedo, asustada de que si, viste, porque solamente podías comprar 100, no, o sea, vas a tener la posibilidad de ahorrar. Obviamente que hay un montón de gente que está hablando y que está viendo del otro lado y que no tiene ni siquiera la posibilidad de ahorrar porque no llega a fin de mes. Imagínate si va a ahorrar. No hay una realidad, no es una realidad esa a la que hay que escapar, pero tenés un montón de gente. ¿Cómo? Antes con el MEP también podías la cantidad. O sea, no es que estabas en negro porque querías comprar dólares en una cueva. ¿Cuánto podías comprar? No importa, un montón, está bien, lo que vos quieras. Está bien. Había maneras, pero tenías cuántos, llegamos a tener 16 tipos de dólar. Fue un horror. Nadie que lo habíamos naturalizado y nadie se horrorizaba por eso en ese momento. Todo el mundo se horrorizaba por eso. Todo el mundo se horrorizaba. Ya estaba naturalizado. No, estaba Como estaba naturalizado salir a la calle y que 5 tipos encapuchados con un palo no te dejen pasar. Igual, un montón de cosas que estaban naturalizadas que gracias a este gobierno, a esta gestión, empezaron a volvimos a la normalidad. Volvemos a la calle, quiero volver con Robertito. A ver, Robertait, querido. Georgina. Querido. Georgina Sarmiento, acá en la calle Sarmiento y... ¿cuál es esta calle? Y San Martín. Sarmiento y San Martín es el único banco que está abierto ahora, banco privado, por supuesto, donde está cotizando el dólar a 1.400 pesos. Vamos a ver aquí la pantalla. Es el único, porque todas las casas de cambio, debo decir... Ponen el máximo están cerradas. Claro, están todas cerradas. El próximo para que no entre. Y acá está. Dólar, muy bien. A la venta, $1.400. Dólar a la venta, $1.400. El euro a 1.600. Y por supuesto, esta es la franja que habían dicho. O sea que llegó al tope. De 1.000 a 1.400 llegamos al tope prácticamente. Es la única casa abierta, el único banco donde se puede ver la cotización aquí en el microcentro. A una cuadra más atrás, que están todas las casas de cambio que nosotros conocemos, llamadas como cuevas, están todas kiusa, cerradas como la cueva del lobo, ¿viste? Van hibernando porque no salen más. Y los muchachos que están en la calle, en la vereda, los famosos arbolitos, muchas veces hablan, esta vez estaban bastante reticentes a claro, porque están esperando. Claro, el cambio no lo escuché. Claro, quiero contarles algo, porque obviamente, como siempre decimos, o sea, hay muy poca gente. Si uno tiene que comparar la cantidad de gente que va a poder ir hoy a comprar o mañana o que está... A ver, hay que decir algo y yo lo digo con todas las letras. A mí me parece muy bien que se haya cambiado el sistema de cambio, digamos, dólar-peso, lo que hizo el presidente. El problema, insisto, tiene que ver con la incidencia que esto va a tener en la vida común de todos nosotros. Por ejemplo,
Una de las cosas que firmamos con el Banco con el FMI, que están dentro del acuerdo, tiene que ver con que este año se terminen de poner subsidios, venían ya en camino obviamente, pero que se quiten absolutamente los subsidios a la energía. Entonces, eso va a hacer que además de, digamos, la devaluación que iba a impactar en precios... Acá tenés lo de 1.400 y 1.600, ¿ves? Y va cambiando, evidentemente, lo que la gente está esperando. Acá hay fila, acá hay gente que está preguntando y preguntando a nosotros, los periodistas que estamos acá, en el único, te diré. ¿Pero hay gente comprando, Robertito? ¿Hay gente entrando, comprando? La gente viene... No, la gente viene, mira la cartelera y sigue. Se fija y se va al otro banco donde vamos a ir nosotros, sobre la calle, sobre la Corrientes. Sí, Nancy, te escucho. Lo que yo quiero decir es esto. Hay otras cosas que están implícitas en el acuerdo con el fondo. Una es que de acá a fin de año, posiblemente, si yo fuera el gobierno lo haría después de octubre, después de las elecciones, de acá a fin de año se van a tener que transparentar todos los precios de la energía, que todavía hay un montón de gente subsidiada. O sea, el Fondo Monetario exige que saquen todos los subsidios. Eso va a ser un impacto terrible en la economía de cada uno de nosotros. A la clase media y a la clase baja también, o sea, a todos los argentinos. Tengo entendido que solamente son cosas importantes para aclarar. Escucha que preguntarle a ver, por acá. A ver, conversamos con la gente. A ver, estás diciendo que no, Antonio. A ver, Aracre, ¿podés contarnos? Lo que dice Nancy es verdad, pero solamente para la clase media. Claro, no por eso lo aclaré. Porque pero la clase media, chicas, en vez de pelear, ¿podemos hablar bien? Por favor. ¿Lo dejan hablar, Antonio? Sí. Pero no lo dejan terminar hablar ninguno. Sí, querido, dale. Solo es válido para la clase media, no para la clase baja, ni para los que tienen tarifa social, ¿no? Como por ejemplo muchos jubilados de la mínima. A esos no se les va a sacar el subsidio. Pero Antonio... yo lo entiendo, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de clase media, estamos hablando de gente que gana 2, 3 palos, ¿entendés lo que te digo? 2 millones. O sea, es mucho más de lo que puede ganar un pobre, pero que realmente se le está haciendo muy cuesta arriba, pero muy cuesta arriba. Si hay una clase atentada contra, digamos, desde el gobierno, en la que no piensa el gobierno, es la clase media. A los de abajo les dan la UH, se la subieron un montón, etcétera, etcétera. La clase media está aniquilada desde hace 1 año y medio. Esto es lo que sucede. Pero, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué porcentaje de gente tiene subsidio aún? Bastante. Te diría que más o menos un 50% de la población tiene algún grado de subsidio. No el nivel de subsidio que teníamos en el 2022 o en el 2022, porque se han ido reduciendo significativamente, pero todavía hay una parte importante de la población que tiene un... Yo perdón mi ignorancia, pero pensé que ya no había más subsidios. No, sí hay subsidios. Y si vos tenés en cuenta la mentira y entonces queda eso. Pero y si vos tenés en cuenta, ¿y la mentira cuál sería? Que no había, más subsidios. No, sí, hay subsidios. Pero digo, si vos tenés en cuenta, digamos, que solo el 10% de la población está en el decil más arriba, te das cuenta cuánta cantidad de gente le va a afectar esto. O sea, es un montón de gente la que le va a afectar, obviamente, el retiro de estos subsidios, aunque hubieran sido menores que lo que tuvimos, obviamente, alguna otra vez. Pero el gran tema son ese impacto de precios. Hoy, ¿a qué precio van a poner los artículos, aquellos que ponen, ¿no?, los precios, por ejemplo, las alimenticias? ¿Al dólar a 1.400 o al dólar a 1.200? Sí, Antonio, levanta la mano como yo. ¿Puedo contestarle a Nancy muy brevemente? Sí. Mirá, el asunto es así. Todavía el mercado de comercio exterior no abrió y vos ya estás viendo un dólar más o menos en 1.250, 1.270. Cuando el comercio exterior empiece a operar hoy y mañana, vos te vas a encontrar que los exportadores que hasta el viernes vendían a 1.100, hoy tienen posible un dólar de 1.250 y se van a tirar como palomita a vender porque es de ahí para abajo. Los importadores, por su parte, hasta el viernes compraban los dólares para pagar sus importaciones a 1.100 y ahora lo ven a 1.250. Entonces dicen, no, yo a este precio no compro, voy a esperar que siga bajando. En ese contexto, el dólar tiene todo para bajar y yo no dejaría de pensar la posibilidad de que hoy mismo
rompa la barrera de 1.200 y esté por debajo de 1.200. Entonces, si yo fuera un portador de precios de una empresa alimenticia, no me anticiparía a poner nada ni en 1.300, ni en 1.400, ni en nada de eso, porque también va a repercutir en mi volumen y en el tamaño de mi operación, y diría, a ver dónde se va a estabilizar. Y si se estabiliza en 1.150 o en 1.200, tomaré mis recaudos y veré cuánto de eso me lo puede absorber el consumidor. De hecho, Antonio... Perdón. A ver, déjalo Agustín un cachito. Quiero aclarar una cosita, porque no comparto el análisis que acaba de hacer Antonio del mercado cambiario. Yo hablo con muchos empresarios todo el tiempo y muchos vinculados al sector exportador y agroexportador, y lejos están de tirarse en palomita a un valor de 1.250 pesos, como dice él, porque en un esquema de flexibilización dentro de la banda, saben aquellos empresarios exportadores, que son los que generan el ingreso fuerte de divisas, que si en lugar de tirarse de palomita esperan y se quedan sentados, eso hace que el dólar vaya a acercarse de a poco más a la banda superior, y eso le resulta un precio mucho más atractivo. La Argentina, no es cierto tampoco, como acaba de decir, que hayan exportado a 1.100 porque tenían un dólar blend que hacía que exporten arriba de eso. Entonces, de los 1.100 es el dólar blend, Agustín. 1.100 es el dólar blend. 1.097 era el oficial. No, si 1.097, Antonio, 1.097 cerró el oficial. Era el oficial el viernes. El blend te daba 1.100 y pico. Lo que quiero decir es que de ese 1.100 y pico a este 1.200 y pico es mejor para el exportador. Sigue habiendo una situación de atraso cambiario y de problema de competitividad para la Argentina. Sabe el exportador que secando la plaza lo lleva a acercarse más a la banda superior. Entonces no veo al exportador, y hablo con ellos tirándose en palomita. Vamos a aclarar eso, ¿sí? No quiero decir que esto va a ir a la banda superior mañana, pero digo, no generemos tampoco, porque Antonio recién dijo, esto es de acá para abajo. No es de acá para abajo, porque la Argentina tiene un problema de competitividad monumental. Entonces esto es de acá para arriba, sin duda. Los problemas de competitividad no los va a resolver con el tipo de cambio, porque ya sabemos que si hay devaluación, en general los empresarios tienden a aumentar los precios. Los problemas de competitividad pero acabas de decir que no. Resolver con reformas estructurales como una reforma previsional, una reforma laboral, una reforma impositiva que baje el costo del país y nos devuelva la competitividad que perdimos en los últimos 30 años debido a gobiernos populistas. Esa es la forma de recuperar competitividad. La devaluación es una ilusión de competitividad. Claro, pero cuando vos regalás 2 millones de jubilaciones y les haces creer a la gente que ahora tienen una jubilación, en realidad les estás dando un subsidio porque no hay plata para eso. Entonces no inventemos de que es ajustando a los jubilados, porque a los jubilados los venimos ajustando desde que yo nací. Veía a mis hijos que le llevaban comida a mis abuelos. Pero vos decís, nunca estuvieron peor que ahora, Antonio. Vos decís que el problema de competitividad de Argentina hoy no se soluciona con una devaluación del tipo de cambio. El gobierno cree que sí, porque no va a ir a precio. Vos acabás de decir lo mismo. Vos creés que es una devaluación, una flotación, y eso confunde a la gente. Flotar es dejar al mercado que decida cuál es el valor, no de que un burócrata en el Banco Central decida cuál es el valor de la competitividad de Argentina. Está bien, pero de 1.100 a 1.250, eso es un salto, no lo llames devaluatorio. Pero eso es hoy. Bueno, hoy se devaluó. Tenemos que ver, es hoy. Recién abrió. Esperá. Bueno, sí, espero, pero esto es de acá para arriba, eso es lo que estoy explicando, no de acá para abajo. Para mí es de acá para abajo, para vos es de acá para arriba. Y lo que ni vos ni yo tenemos razón. El mercado es el que tiene razón. A ver, justamente, vamos entonces a la calle, chicos. A ver, esperemos un segundito, por favor. Vamos a la calle, Robertito. ¿Qué está diciendo la calle, gordo? Sí, sobre la calle San Martín. Este señor nos vio, paró en el auto, nos saludó, trabaja en el mercado de valores. Me dice que lo que está cotizando acá, José Napoli, ¿a cuánto el dólar? ¿Cómo estás, Roberto? Un placer verte. El dólar mayorista, el único dólar que ahora existe, arrancó en la zona de 1.200 pesos. Sí. Ahora está operando entre 1.170 y 1.180. ¿Empezó a bajar? Con gran participación de exportadores. Empezó a bajar ya entonces. Empezó a corregir, era dentro de la línea de lo previsto. La deuda argentina arrancó en Nueva York en el pre-market entre un 6 y 7% arriba. Sí. Hay grandes expectativas. Háblame en llano, porque viste lo usás con tanto tecnicismo que no entendemos un poco. Porque quiero decirte una cosa, Georgina. Vení, José, vení conmigo. José, quiero contarte, Robert, te cuento, porque es amigo mío, José. José. Acá la Nancy Paso, dame un minuto que me dejás que diga una cosa. Porque José de River, lo bancamos porque es de River. En esta casa, en este banco, por ejemplo, han apagado el
el pizarrón eléctrico, Sí. y recién, hace instantes han publicado en este papelito lo que cotiza el dólar a la compra y el dólar a la venta. Hace instantes, estábamos nosotros parados ahí, vino una persona y colocó el cartelito. Está la Nancy y el Pablo Cabla. ¿Lo tienen a cuánto? ¿Me podés mostrar? ¿1260? Sí, Georgie, cómo no. A ver, mi amor. La compra 1.200, a la venta 1.260. Esto cotiza en este banco el dólar a esta hora, en este momento. Claro, pero el 1.260, venta... Y la compra 1.200. 1.200. Ahora, Robertito, ¿tiene retorno, José? Sí, te escuchas. ¿Cómo estás, José? Bueno, les quiero contar. Anoche yo le pregunté a José, es una de mis fuentes del mercado, porque él además está sentado en la mesa de dinero, o sea, de un banco muy importante de la Argentina, y todo lo que él me dijo, tengo el audio acá, todo lo que me dijo sobre la expectativa que él tenía es lo que se está cumpliendo en este momento. Hay un precio, digamos, concreto, y lo más importante, José, que recuerdo que dijiste anoche, es a dónde va a ir el riesgo país, porque todas estas medidas confluyen y son exitosas en la medida que la Argentina vuelva a tener un riesgo país que la permita salir al mercado global, ¿no? Obviamente en otras condiciones. ¿Eso cómo lo estás viendo, José? Bueno, ¿cómo está Nancy? Una gran amiga. Un placer saludar a Sintético, porque se hace muy largo, vamos. ¿Cómo lo estoy viendo? Le comentaba a Roberto... Dale, seguí. Perdón, le comentaba a Roberto, las primeras operaciones del dólar mayorista fueron a 1.200, con gran participación de exportadores. En este momento está operando 1.170, 1.180. Hay una gran expectativa con la llegada del número 1 del Tesoro americano. Eso no es un dato menor, que hoy en día se mueva desde Estados Unidos el número 1 del Tesoro americano. Para gente del mercado, para gente de los mercados, es mucho más importante que se mueva Donald Trump. Totalmente. ¿Cómo lo estoy viendo? Hoy en día el índice a analizar es el riesgo país. Si el riesgo país en el muy corto plazo, mínimo 1 o 2 semanas, vuelve a estar debajo de los 700, 750 puntos, consideramos que el precio razonable del tipo de cambio ¿en cuánto va a estar? Va a fluctuar entre 1.150 y 1.210 pesos. Hablemosle a la gente que ahora está... Peso mayorista. Como que hablan, que quiso entrar por saber, por práctica. A ver, el que nos está mirando ahora y quiere entrar a través de su home banking, porque la única forma de comprar dólares, si quieren, es con el home banking. Perdón, ¿está hablando de precio mayorista o no? José, buenos días, Georgie. Sí, estoy hablando de precio mayorista y obviamente los bancos vamos a trabajar con una brecha de 5 o 10 pesos. Claro, por eso ¿cuánto cierra el dólar? Bueno, no soy adivino, pero más o menos. Creo que está dentro de los parámetros pensados. Tendría algo saludable para el primer día, que generalmente hay mucho nerviosismo. El precio debería oscilar entre 1.170 y 1.200 pesos. Esa es la verdad. Pero escúchame, la otra cuadra está cotizando a 1.400. Esto es una... A ver. Bueno, está bien. Bueno, y es lo que pasa. Pero es demanda. Es hasta no que le van se a acomode. comprar. Entiendo que esto... Hoy es el primer día. Que no le van a comprar. Sí. A ver, acá lo importante es lo que pase a partir del martes o miércoles, cuando las pantallas dejen de flashear fuerte con la volatilidad de los grandes traders. El miércoles antes de Semana Santa. ¿Está bien? ¿Con qué dólar nos vamos de viaje? José, te hago una consulta. ¿Cómo A ver, estás, Mariana. José? Mariana te saluda. Te hago una consulta. Digamos, si el... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿Cómo muy estás? bien. Digamos, si el dólar llegase... O sea, vos decís que va a estar entre 1.150, dijiste, y 1.200, ¿puede ser? ¿Entendí bien? No tengo duda. Con un rico país ahí por se debajo va- de 750... ahí se va a estabilizar. Ahí se va a estabilizar. Vas a tener un pico de inflación no grave de 1 o 2 meses y después la inflación va a converger de vuelta abajo del 3%. Si yo quiero comprar Perfecto. dólares a través de mi home banking, yo le digo, yo tengo ganas de comprar dólares ahora mismo. ¿Cuándo me conviene comprar? ¿En qué horario? Automáticamente, más que home banking o dólar MEP, la brecha no creo que supere 10, 20 pesos. Tendría que estar 1.210, 1.220. Los que compraron dólar MEP la semana pasada se querían hacer la araquiri esta mañana, en teoría. Suele pasar, Robertito. Lamentablemente suele pasar. Sí, ahora, el Esto va a presidente cotizar hoy... entre 1.200. Va a tener una reunión, esta reunión que mencionábamos con el secretario del Banco de Estados Unidos y el secretario del Tesoro. Ahora, ¿crees que puede haber algún tipo de anuncio entre la tarde de hoy o mañana? Algo que modifique algún tipo de expectativa. O sea, es una reunión muy importante, como bien decíamos. Digamos, ¿puede haber algún nuevo anuncio? Mirá, yo creo, Mariana, que ya que venga,
Es un montón. Un espaldarazo gigante. Claro. ¿Estamos bien? Sí. Acá sacándonos un poco el tema de la El bandera MEP, política de cada uno. 1365. No, a ver, olvídate, Ya con fue. un dólar mayorista en 1180 va a dar lugar a los Nadie va a ir al arbitradores, MEP. operadores, con 10, 20 pesos, yo te arbitro, pago 1200 y te vendo a Lo que 1215. se pregunta la gente en la calle que nos está mirando, por ejemplo, que pega así una subida rápida, el máximo que puede tocar esta están semana. dadas las condiciones. Por eso mismo. Acá hay que analizar de la parte técnica, Claro. que vos tenés el 95% de los exportadores y de los grandes, y los más bien técnicos, que no han liquidado o han liquidado solamente el 5% de su posición. Que Van de a tener acá que vender, a la o sea. de acá a la primera quincena de junio Van a hay tener que un vender. flujo de entre 18.000 y 20.000 millones de dólares. Después otro tema a considerar son los importadores. Los importadores los agarra a todo el mundo cubierto, a todo el mundo. Se compraron en las últimas todo, 2 quiere semanas han comprado y la mitad de esa gente se ha ido ¿Beneficiado o no? se ha ido a apalancar tomando pesos para pagar esas importaciones. Entonces, ¿qué daría la lógica de esto? Que importadores que, hablando mal y pronto, se zarpen con los precios, se van a meter los productos en algún lugar especial. Ahora que Quiero hacer una pregunta. Hoy dice que el dólar subió y te sube las cosas, por ejemplo. El especulador que hoy dice, bueno, el dólar está en este precio y vas a comprar al supermercado o a la ferretería y el tipo te sube el precio. ¿Qué haces? No, automáticamente yo no lo convalidaría, Robertito. Automáticamente el tipo ya compró en 1080, tiene su margen de productos, ya sé que lo traiga de China, donde lo traiga, y la gente ya aprendió, no convalidó, tonterías. Con todo, porque estamos en criollo, por supuesto, decirlo. Boludeces. Bueno, quiero hacer una preguntita, porque recién Agustín decía que iba a subir la Georgina. inflación. ¿Sí? De la inflación. Sí, es verdad, 2 meses nomás. Vos decís que sí. ¿Antonio? Sí, lo que yo comentaba, Georgina, es que en otras oportunidades el pasaje a precios de un cambio en la moneda afectaba en un 70% más o menos. Y debido a que hay pocos pesos y la política monetaria ha sido muy restrictiva y lo será más aún, yo creo que en esta oportunidad no van a ser más de un 30 o 40%. Entonces, ese pico que comentaba José recién, es cierto que se va a dar en abril y en mayo, pero no en la magnitud que lo hemos visto en la última década. ¿Pero en cuánto pensás? Antonio, o sea, un para 10% es un para no montón. perdernos- 30%. No, digo, para no perdernos en tecnicismos, Antonio, y base monetaria, estas cosas que La gente no entiende gran nada. cantidad de Sí, gente no bájamelo a entiende. tierra, bájamelo a tierra. La inflación de abril va a estar por Cuidado. arriba del 5%. ¿Compartís, Antonio, con el impacto de esto? Y la inflación de mayo muy probablemente también. O sea, estamos en un proceso este año, por ahora, mes a mes, de aceleración inflacionaria, ¿sí? Eso para que entienda la gente lo que viene de acá en adelante en lo que importa, en el bolsillo. Cuando vas a comprar al supermercado, al Claro. almacén de la esquina, los precios van a subir y vamos a un registro de inflación más alta, ¿ok? Yo creo que dudaría de que llegue al 5%. Podría ser, no quiero ser, no quiero negarlo por completo, pero me parece que tampoco ¿Y estamos cuánto en un pensás que va a ser? Y quizás pueda estar más cerca del 4 en abril y que vuelva al 3 en mayo. Y te lo digo porque pienso que los precios han subido ya en marzo bastante en base al movimiento que tuvieron los dólares financieros, o sea, ya hubo un reacomodamiento y además la demanda no está hiperactiva como para absorber y convalidar mayores precios. Los empresarios que quieran vender van a tener que Antonio, ajustarse. Espera, le toca a Analía. Era para contestarle nada más, pero bueno. Antonio, bueno, les pregunto a los dos. ¿Qué pasa con el dólar tarjeta o con cualquier dólar? A ver, a vos te llega la liquidación de la tarjeta. Viste que las tarjetas tienen distintos días de cierre. Entonces, no sabes, abajo siempre te ponen el día de la liquidación, cómo va a estar y demás. Ahora, ese dólar tarjeta va a seguir teniendo un 30% de cargo que en realidad siempre se deduce en ganancias, ¿no? Sí, No, pero mirá, igual ahora- si pagás en sí, dale. pesos, si pagás en pesos, te van a hacer ese recargo. Sí. Por eso mi recomendación a toda la gente es interesante. no paguen en Compren dólares. pesos, compren dólares, que ahora es absolutamente líquido, y paguen directamente con el dólares dólar, de manera tal de ahorrarse ese 30%. Lo mismo que si viajás al exterior, porque antes la gente pagaba con tarjeta, porque si tenías que deducir de ganancias, obviamente esa parte, ese 30% lo recuperabas. Inclusive en un momento hubo bienes personales, no sé si siguen estando. O sea que ahora Sí, conviene no. directamente ir con el billete. Con el billete.
No, podés ir con la tarjeta. mismo. Podés ir con la tarjeta, pero cuando la pagás... Cuando la pagás es con pagarlo con el dólar billete. Lo mismo que la gente George, quiero ya decirte venía una cosa. haciendo con el dólar MEP. Ahora lo hace con el dólar oficial, lo mismo. Pero el dólar MEP le sirve a las empresas ahora. A ver, Robertito, sí, ¿qué querías decir, mi amor? Acá José tiene justamente algo para decir, pero quiero decirte una cosa. Sos tan popular que están todos los periodistas para hacer conferencia de prensa con José, porque nos están siguiendo para hacer la nota, José. Así que vos te quedás con nosotros, porque somos... Sí, José es José Napoli, Estabas de acuerdo con el 4%, ¿no? Sabe. Que va a llegar la inflación el mes que viene al 4%. La inflación, a ver, yo comparto con lo que dicen los economistas que están en el piso o en línea. La inflación como pico va a tocar 5%. Recuerden dos temas que algo lo aclaró el economista. No hay tantos pesos. Es la primera... Pero José, perdóname, ¿no? Tengo José... 32 años de trader. Claro. Es en 32 años que hubo un ajuste cambiario que no genera pánico en la gente, todo lo contrario. Claro. José, pero te digo algo, eso es cierto. Pero hay algo que también es cierto. Para el presidente, digamos, la inflación es un fenómeno monetario. Esto lo viene diciendo desde el día 1. Y la inflación empezó a recalentarse y claramente él dice que no emite. Entonces digo, hay un problema casi psicológico de la inflación en la Argentina con esta política bimonetaria que tenemos y que todo el tiempo estamos especulando con a cuánto va a ir el dólar. Un minuto, eso se va a acabar ahora. Dame un minuto. No. ¿Qué? Pará un minuto, dame la llave de tu auto. Dame un minuto porque ha dejado el auto en el estacionamiento. Dale la llave. Dame la llave. Dale, Lucas, anda a correr el auto a José. Claro, que se lo van a llevar. Escuchen esto, tengo una información, Roberto, para todos, y que es lo siguiente. Dice, Volkswagen acaba de emitir, es una empresa automotriz, acaba de emitir un comunicado a todas sus sucursales que se suspende la facturación de 0 kilómetro por el día de hoy para monitorear el movimiento del mercado. A pesar, los conciliadores estaban esperando la apertura del mercado. La apertura del mercado fue a 1.250. No pueden dar precio y no pueden vender. Acuérdense, la facturación de los autos se hace directamente desde las concesionarias, pero en la central. Así que Volkswagen hoy no vende autos. ¿Y la persona que tiene que viajar? ¿Cómo paga el pasaje? Espera, pregunto. Una persona que tenga que viajar hoy. Georgina, el valor de hoy. Perdón, convengamos que hoy en día el 90% de la sociedad argentina, y con cierta calma, porque las volatilidades y movimientos que vimos en las últimas semanas son más problemas externos que internos. Y, guste o no, el 90% barra 95% de los argentinos está dolarizado ya. Los 2.400, 2.300 millones de dólares que vendió el gobierno, a mi criterio bien hace los últimos 30 días, no lo compró, lo puedo comprar Doña Rosa hasta las grandes empresas. ¿Estamos bien? La gente está dolarizada. La gente que tuvo retiro voluntario, la gente que quiere viajar. Perdón. Lo que vendió el gobierno en los últimos 30 días no lo compró Doña Rosa porque había cepo, no lo podía comprar Doña Rosa. Eso lo compraron importadores que accedieron al mercado. Discúlpeme, tiene razón, pero hablo de lo que es cobertura. Llámese de 1.250 a 1.370 que tocó el MEP el día viernes, ahí sí intervino Doña Rosa y todo el mundo el que se quiso cubrir y pagar pudo con total libertad. Todo el mundo, bueno, los que pudieron. Está pudiendo tanto la gente comprar dólares. Hablamos como si toda la mayoría del país... En el Banco Nación está pasando la producción 1.190. Bajó la cotización en el Banco Nación. A ver, atención, en el Bajó la cotización el Banco Nación. Cotiza 1.190. Quiero preguntarle... Por eso cuando yo pasé me tomé el atrevimiento de decirle a Robertito que arrancó 1.210, enseguida había offer en pantalla de más de 140 millones de dólares en 1.200 de exportadores y había marcado en su momento hasta 1.170. ¿Qué va a generar eso? Sí, ¿qué va a generar? ¿Qué va a generar eso? Dará lugar a ciertos arbitrajes de no ser persona jurídica y física, que automáticamente con un tema de desconfianza del arbitraje, la brecha era 4 o 5%, hoy en día con un 1% la brecha va a dar lugar a arbitraje y todo va a tender a converger, desde mi punto de vista. Otro análisis, voy a hablar algo técnico, no menor. Hay un indicador que nosotros llamamos la operatoria de canje. Hablar en llano, porque es como difícil. Bájamelo a tierra. A Doña Rosa, hablar a Doña Rosa.
Canje significa dólares puestos, llámese Nueva York o Suiza o mismo en Buenos Aires, que en una época de crisis de la Argentina el canje siempre costó entre el 3 y 3,5%. Que alguien me responda por qué hace un mes con intervención del gobierno y todo, ya que había una especie de semi-corrida o pulseada económica, el canje, ¿sabe cuánto vale, señores? Vale 0. Alguien que quería $100.000 en la Argentina, hoy en día lo tiene a 1.200. Y si lo quiere en Nueva York, lo tiene a 1.200. El canje, perdón, China, José, déjame que le explique a la gente, no entiende. Sí, la gente no sabe qué es el canje. Hay cable, o sea, es sacar plata de Argentina al exterior o volver a traerla, eso es. Bueno, quiero hacer una... Perdón, ¿me dejan hacer una pregunta? ¿Me dejan hacer una preguntita, por favor? No, que no me contestar. A ver, Agustín. Si yo tengo que viajar ya en este momento para visitar a mi hermana España, ¿cómo pago el pasaje? No, bueno, los pasajes ahora tienen precios en pesos. Lo que hay que ver, y todavía no lo vi, es cómo acomodaron esos precios en pesos al tipo de cambio. Con qué tipo de cambio están trabajando. Porque en este momento la incertidumbre es muy alta. Estamos hablando, vos fijate, 1.250, 1.190, o sea, hasta que se acomode esto. ¿Cada compañía aérea o cada agencia de viajes tendrá distintos cambios? No, tiene que haber un cambio. No, el tema es si lo trasladaron a precios o no. El dólar es el que estamos viendo. Ok, fenómeno, pero si yo no tengo dólares y lo quiero comprar en pesos, fenómeno, ¿a qué cambio? Claro, en pesos. Ahí lo que hay que ver es lo que vale en pesos. La compañía qué tipo de cambio está considerando. Ahora a 1.190. Pero, perdón, abrimos en 1.200, ahora 1.250, dijimos desde que comenzó el programa. Paren, chicos, no hablemos todos juntos. Sí, pero quiero preguntar. Por eso, lo que va a pasar hoy es que frente a tanta volatilidad e incertidumbre, muchos, recién escuchaba lo que decía Nancy de una automotriz, por ejemplo, muchos van a frenar, van a ver qué pasa antes de fijar los precios. Gordo, pero yo te digo, tenés una urgencia. Te lo ponen en dólares, te ponen el precio en dólares. Si vas al exterior, te van a poner el precio en dólares. Entonces, te van a poner el precio en dólares y vos vas a elegir si es el precio cuando cierre tu tarjeta o lo pagás con dólares que vas a comprar en otro lado o en el mismo banco. Eso es lo que va a pasar hoy, digamos, con los pasajes al exterior. Los pasajes al interior estoy tratando justamente en una de las páginas estas más comunes para ver qué es lo que... bueno, al interior, yo quería saber el exterior. Si tenés al exterior te van a poner el precio en dólares. Te van a poner el precio en dólares al cambio del día. Bueno, pero el dólar oficial está oscilando. Por eso está al cierre. De hecho, perdón, debo decir, cuando veníamos caminando para acá, una agencia de turismo, una agencia importantísima, estaba sacando el cartelito que decía solamente dólares. Ahí lo acabamos de ver en la otra cuadra. Claro, por eso. O sea que ya, como dice la Georgie, ya la gente está especulando. Yo te digo, Georgina, perdón, nada, mira lo que has armado, Georgina. Están todos esperando acá la conferencia de prensa. Tengo la solución. Acá traté recién de comprar un pasaje en una de las páginas que tienen todo tipo. No te dejan comprar. No te dejan. A mí me pasó con mi banco que quise hacer, no sé ahora, pero hace 10 minutos quise hacerle. Se puede comprar dólares. Ahora no, que Pablo intenté y no se podía. Estaba como en stand-by la página. Es un tema de... Sí, debe estar saturado. No. comprar por la web de la aerolínea, ¿no? Claro, siempre. A ver, ¿a qué horas nos recomendás para los que queremos comprar dólares? ¿A qué horas podemos hacer? El primer día, cuando las pantallas flashean muy fuertemente, por lo general el negocio nuestro es el negocio de los traders. Claro. ¿Correcto? De los traders. De los traders, de los que compran y venden habitualmente. Vos sos un cuevero, pero fashion. No soy cuevero, no. No, Hola, decir cuevero. Fashion. No soy cuevero. Es un chiste, José. Para dramatizar el momento, dale. Bueno, volvamos. Sin desmerecer ninguna actividad. A ver, es el primer día. El primer día generalmente lo que nosotros sugerimos al público normal es no participar de los mercados por cómo flashean las pantallas, y lo que puede ser un éxito puede ser un dolor de cabeza. Es decir, hoy no compramos mañana. Todo tiende a estabilizarse. Sigan más que todo el país. Sigan la visita del número 1 del Tesoro americano. La clave está en el riesgo. La gente no está en eso. La gente está viendo cuánto sube y baja el dólar. El precio. No, y en la inflación. La gente está preocupada. Perfecto. Que la gente está preocupada de cuánto le van a costar las cosas en el supermercado. Cuánto va a aumentar. Perfecto, Georgina. Perfecto. Entonces, que la gente esté tranquila, porque creo que es la primera vez que hay un ajuste hiper razonable que a mi entender no tiene por qué trasladarse fuertemente a precios. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de productos que los importadores han comprado para tener, y hay que ver el tiempo que pueden sostener, primero por la calidad de producto y segundo por la espalda financiera de pesos que pueden tener,
no tendría por qué trasladarse fuertemente a precios. Todo lo contrario. Hoy en día vas a tener un banco central. ¿Qué hace? Vas al comercio de tu cómo barrio, se a la panadería ferretería y le decís, me está subiendo el precio, le decís. Merece la actividad. Voy al chino de mi barrio y el chino Ahora, que José, me paga 1.130, no se lo vendo. Claro, por cómo te escucho, vos decís, la gente, digamos, en este contexto y con lo que está pasando en el mercado, ¿puede sentir confianza en el gobierno y en las medidas que está tomando? Yo no tengo duda. Y vos sabés, Mariana, que personalmente he tratado a todos los gobiernos y los trato a todos los gobiernos. Sí. Ahí me diferencio con mi hermano, yo soy apolítico. Como los trato a todos, trato de no opinar de política. ¿Y cómo se traslada esto a los sueldos, Agustín? No se traslada. Esto al sueldo, no, el gobierno tiene una política, perdón, el gobierno lleva adelante una política de ajuste donde una de las anclas también son los salarios, por eso durante todo este tiempo las paritarias vinieron ajustando por debajo de la inflación. Esto va a seguir, en este reacomodamiento de precios que yo te digo del 5% en abril, no va a haber una apertura de paritarias que acomode los salarios a esos niveles. Ese es el atraso en materia de poder adquisitivo va a seguir existiendo. ¿Y Antonio? Bueno, mira, Georgina, el INDEC dice todo lo contrario a lo que está diciendo Agustín. Si vos mirás el índice de salarios, el último reportado por el INDEC, que son las estadísticas oficiales de la Argentina, te marca que la recuperación de los salarios registrados privados y de los salarios informales, estoy excluyendo a los públicos, está por encima del nivel de poder adquisitivo que teníamos en noviembre del 2023, último mes del gobierno anterior. Ahora, Aracre, te pregunto lo un siguiente. momento puntual, Antonio. Sí, Pero Aracre, si querés lo comparo con la época colonial. sí. No, comparalo con los últimos meses, no con el momento donde estaba la disparada inflacionaria y todo aquello. Comparalo con los últimos meses, lo que viene ocurriendo en los últimos meses de este gobierno, se vienen atrasando. No es cierto, tomás un punto, hasta ahora no hay Antonio, un solo dato nosotros del INDEC. sabemos, no hay Antonio. un solo dato del INDEC, que son Antonio. las estadísticas oficiales que revele que hay un atraso en salario. No es cierto lo que estás diciendo, Antonio. Vos sabés de estadísticas como yo, sabés manejar las estadísticas, entonces tomás un punto que es conveniente a lo que vos querés argumentar. Se tiene que ir. Pero esto no es así. Se tiene que ir Vos tomás los últimos meses, los salarios vienen por abajo. Agarrá cualquier paritaria de cualquier sector y es fácil comprobar lo que te digo. un cierre. Sí. Aracre, Georgie se tiene que ir, tiene que ir porque tiene que ir a operar, no operarse. un minuto, le pregunto, le puedo preguntar a José o también a Aracre o a Agustín, el que quiera, pero digamos, durante mucho tiempo, durante todo este tiempo, digamos, antes de que se tome la decisión del levantamiento del cepo, la oposición más sesgada, podemos decir, hablaba de que si se levantaba el cepo se venía la fuga de capitales, un miedo, daba un terror, que se llevan todos los dólares de la Argentina. ¿Esto va a pasar? De ninguna manera, porque los dividendos encepados siguen encepados. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que quienes no podían transferir los dividendos hasta diciembre, las empresas hasta diciembre del 24 los pueda transferir ahora porque, no sé, el gobierno pondrá una solución de comprar bopreales o alguna otra, pero no hay transferencia de ese tipo ahora, en este momento. Por eso no es cierto que no se haya vía abierto el dividendos. cepo. No vía dividendos. Lo que sí puede hacer es una... Tengo que despedir a José porque se de tiene que ir a trabajar. Se tiene que ir a trabajar porque si no... Está poniendo guita. Bueno, puede hacer José también. A ver, déjenlo les responder. comento, comparto lo que dice esta persona, perdón. Aracre. Agustín, es tal cual y lo explica, primero, ciertas restricciones del tema a las personas jurídicas. Segundo, cuando vos demostrás confianza, que es lo que hoy en día el ministro y el gobierno está demostrando, insisto, el canje vale cero. Que el canje valga cero... el que lo dije fue yo, el canje, pero bueno, no sé. Que el canje valga cero te está demostrando que para un inversor vale lo mismo un dólar peso en Argentina o peso dólar en la Argentina en la China y o en la China. Bien. Eso es un indicador de confianza importantísimo que no es de hoy, es desde hace 45 días. No es un dato menor. Bueno, gracias, José. Está bien, José, te dejo que te tenías que ir a trabajar. Gracias, José, gracias, Agustín, gracias, Antonio, les agradezco su tiempo, les mando un beso muy grande, muchísimas gracias.